Muy buenos días a todos los que estáis presentes. Antes de nada, los que estáis aquí convocados y nos estáis viendo, esperemos que estéis bien en este nuevo día de la nueva normalidad. Bienvenidos a este evento en el que vamos a hablar de innovación para el desarrollo. En Prensa Ibérica y Grupo Z sabemos que nuestra labor y nuestra responsabilidad ante vosotros, las empresas, los ciudadanos o las instituciones, no es solo informar, sino también poner foco en aquellos hitos que deben de ser analizados y reflexionados con mucha paciencia. Este es el espíritu y el objetivo por el que nos hemos reunido hoy aquí, en este evento titulado Innovación para el Desarrollo. En esta jornada lo que pretendemos es hacer un repaso a las claves para avanzar en el cumplimiento de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y su ODS, particularmente en el objetivo número 9, relativo a la construcción de infraestructuras sostenibles, la industrialización inclusiva o el fomento de la innovación desde un punto de vista práctico. Y es que construir y contribuir al desarrollo sostenible es un gran reto para todos, los que estamos aquí, para la sociedad también. Históricamente, innovar, entendido como cambiar en la forma en la que las personas hacen las cosas o pensar cómo se hacen mejor, ha constituido una fuente de riqueza y de avance social muy importante en la humanidad. Por todo ello, la innovación es un factor determinante para impulsar el desarrollo de los sistemas socioeconómicos locales. Para ello, pensamos que es necesario identificar necesidades prioritarias, promover oportunidades relacionadas con la imaginación y con una nueva visión, incluir y motivar a otros a la causa y construir y contribuir en las redes sociales de forma necesaria para ir poniendo esos recursos que son necesarios para superar obstáculos y encarar nuevos retos. El resultado podrá considerarse entonces una innovación social. Y de todo ello vamos a hablar aquí con invitados que decir, profesionales y que conocen la materia y nos van a ayudar a reflexionar. Les agradezco a todos su compañía y en especial a Acciona, que ha apoyado este acto con la misma ilusión y compromiso que todos los que estamos aquí. Voy a proceder, sin más dilación, a presentar a los invitados, que son los que nos van a aportar todas sus reflexiones en un formato donde les presentaremos, nos harán una breve introducción y obviamente este será un foro de conversación sobre este tema interesante y también en la última parte de este encuentro tendremos la oportunidad de trasladarles a ellos las preguntas que el público en estos momentos asistente nos quiera trasladar a través de nuestro chat. En primer lugar, procedo a presentar a José Gabriel Martín Fernández, director gerente de Acciona.org. Buenos días, José Gabriel. Muy buenos días, Alfonso, y muy buenos días a todo el mundo. Muchas gracias. José Gabriel es ingeniero químico por la Universidad de Salamanca. Comenzó su carrera profesional como consultor en el sector de las energías renovables. Ya en el año 2007 se incorporó al área de innovación de Acciona, donde participó y dirigió diferentes proyectos relacionados con el modelo de negocio de su compañía. En 2012 pasó a trabajar ya como gerente de los proyectos de la Fundación Acciona.org, Fundación Corporativa de Acciona, para coordinar el diseño y la implementación de modelos de provisión de servicios básicos para poblaciones en desarrollo. Desde 2017 es director gerente de la Fundación. Por lo tanto, una persona que atesora, que tiene un conocimiento para hablar de la innovación de desarrollo. José Gabriel, tu visión y tu introducción sobre el evento nos vendría muy bien para iniciar toda nuestra conversación. Adelante. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, como bien has dicho, fundacionacciona.org es la fundación corporativa del grupo Acciona y, en definitiva, es una fundación de desarrollo que no es lo más habitual entre las fundaciones corporativas. Además, somos finalistas. Luego explicaré brevemente por qué digo que somos finalistas, que en definitiva va en la línea de que constituimos organizaciones sin fines de lucro en cada país donde estamos para asumir la responsabilidad de los servicios que comenzamos a prestar.
Nace en 2008 y en estos 12 años lo que nos hemos dedicado es a proveer, como muy bien has dicho, acceso a servicios básicos de energía, agua, saneamiento y otro tipo de infraestructuras básicas, fundamentalmente en viviendas. ¿Por qué nos hemos enfocado en esto? Es porque creíamos que Acciona la mejor manera que podía contribuir a través de un instrumento como es el principal, que es su fundación corporativa, al desarrollo y como contribución social era aportar lo que mejor sabemos hacer. Y tenemos un expertise y una capacidad de gestión en estos sectores que los queremos aplicar en el ámbito del desarrollo, al final en el de mejorar, en definitiva, la calidad de vida de las poblaciones que no lo tienen. Asumimos ese compromiso y eso nos lleva a trabajar en entornos muy, muy complejos. Estamos ahora mismo en 4 países, Perú, México, Panamá y Etiopía. Cronológicamente hemos ido avanzando en esos países desde el año 2008, como decía, y ahora mismo estamos a puntito de constituirnos también en Chile, en países de renta media donde también existen unas desigualdades claras, una falta de acceso a servicios básicos y, en definitiva, donde el reto es cómo innovar en los modelos que ya hemos puesto en marcha en otros contextos y que progresivamente hemos ido generando innovaciones parciales o pequeños pasitos para un país como este, que es Chile. La innovación la entendemos mucho más allá que la innovación tecnológica. Yo creo que podemos hablar después seguramente sobre esto, pero nosotros entendemos la innovación en todos los ámbitos de un proyecto, en innovación administrativa, que puede sonar un tanto extraña, innovación en la gestión de proyectos, innovación logística, organizativa en cuanto a la relación y a ese reto que tenemos, el de trabajar en alianza. Y bueno, estos pasos que hemos ido dando nos ha llevado a que actualmente facilitamos o mejoramos la vida a 60.000 personas en estos países. Desde el primer día seguimos haciéndolo y alcanzamos un acumulado de esos beneficiarios. El reto es muchísimo mayor. Creo que el papel de las fundaciones empresariales y de la empresa o del sector privado es fundamental para la agenda de desarrollo que tenemos por delante. Y por resumir, facilitamos el acceso a esos servicios básicos para luchar contra la pobreza y lo hacemos, decía finalista, porque nosotros somos quienes ejecutamos los proyectos con socios, lógicamente, pero en muchos casos son socios que nos asesoran desde aquí para que nuestras organizaciones puedan implementarlo en estos países. Cuando digo zonas rurales es que trabajamos en los Andes a más de 4.000 metros de altura, en Amazonía, en ubicaciones o localidades donde hay que dedicar 4 o 5 horas de navegación, zonas que por supuesto no se llega con accesos viales, o sea, lugares realmente duros y donde las condiciones de trabajo son un reto y donde la innovación tiene que entrar. Y no quiero extenderme más y te cedo la palabra o para el resto de compañeros, que tenemos mucho tiempo. Perfecto, muchas gracias, José Gabriel. Procedo a presentaros a Julián Andújar, director de la Fundación de Tecnologías Sociales. Buenos días, Julián. Buenos días, Alfonso. Julián es ingeniero superior de telecomunicación, actual director gerente de la Fundación, que fue creada hace 18 años por Cruz Roja y la Fundación Vodafone, con la misión, entre otras cosas, de mejorar la calidad de vida de los colectivos más vulnerables, utilizando como herramienta la tecnología. Tiene una amplia experiencia en proyectos nacionales e internacionales de innovación tecnológica y metodologías centradas en la persona, aplicadas sobre todo al fomento de la autonomía personal, de personas mayores, personas dependientes, personas con discapacidad o víctimas de violencia de género. Así que, Julián, adelante. Gracias, Alfonso. Bueno, en primer lugar, dar las gracias por invitarnos y dar la enhorabuena a Prensa Ibérica, Grupo Z y Acciona por la iniciativa. Pues así es, Alfonso. La Fundación de Tecnologías Sociales fue creada hace 18 años, un poco al amparo del contexto de aquel momento, de la revolución tecnológica que se estaba produciendo en la sociedad. Las tecnologías se estaban calando pues, en muchos ámbitos de la sociedad. Sin embargo, el ámbito social vivía de espaldas a lo que es las tecnologías. Ahí en ese momento se produce esa unión entre Cruz Roja Española y Fundación Vodafone con la misión de resolver o dar respuesta pues, a retos sociales como puedan ser el envejecimiento de la población, traducido en el mantenimiento de las personas en su domicilio de forma segura, envejecimiento activo y saludable, fomento de la autonomía de las personas con discapacidad o, por ejemplo, pues el fomento de la
de la salud. Siempre con un componente común, y es dar respuestas innovadoras y donde la tecnología pudiera aportar. La tecnología, por supuesto, que no resuelve todo, pero en ciertas situaciones pues sí puede ser de gran ayuda. Y nosotros nos enfocamos en aquellas iniciativas donde la tecnología pueda aportar. Al final, resumiendo mucho lo que hacemos, nuestro día a día lo que consiste es en estar muy cerca de esas necesidades sociales, conocer muy bien cuáles son las necesidades de las personas, y ahí bueno, pues tenemos la ventaja de tener de nuestra mano a Cruz Roja Española. Y por otro lado, pues estar muy atentos a las soluciones tecnológicas que van apareciendo en el mercado para poder hacer esa unión entre necesidad social y tecnología. Como digo, la tecnología no siempre es capaz de resolver ciertas soluciones, pero en nuestro caso, un poco por nuestra experiencia, conocimiento, el bagaje técnico que tenemos en el equipo, nos centramos en aquellos proyectos donde la tecnología tiene que aportar. Nosotros como fundación nos centramos en la parte de innovación, es decir, nuestro rol un poco de cara a la sociedad es ir abriendo el camino para que luego todas estas soluciones se vayan universalizando. Es decir, nosotros no prestamos servicios, sino lo que hacemos es ir abriendo el camino para que estas soluciones pues, vayan calando de cara a la sociedad. En cuanto a nuestro ámbito de actuación, es principalmente nacional, sí que tenemos algunas experiencias en cooperación al desarrollo más puntuales, pero yo creo que hay muchos elementos comunes cuando hablamos de innovación, ya sea en el ámbito nacional o de cooperación al desarrollo, y que yo creo que bueno, pues irán saliendo a lo largo del debate e iremos poniendo sobre la mesa. Muchas gracias, Julián. Nuestro tercer invitado es Carlos Fernández de Liesa, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Carlos III de Madrid. Buenos días, Carlos. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido. Encantado de conoceros, y Alfonso, y gracias por la invitación a esta mesa redonda o a este seminario. Bienvenido, es un placer. Carlos es doctor en Derecho, con premio extraordinario, entre otros, por la Universidad Carlos III. Ha sido profesor en varias universidades españolas, también en Francia, director del grupo de investigación de globalización, procesos de integración y cooperación internacional de la universidad a la que pertenece, donde han dirigido bastantes proyectos de investigación. Carlos, adelante. Pues bueno, la verdad es que el tema de la mesa es muy amplio, con lo cual tampoco quiero hablar mucho porque me puedo ir por las ramas, ¿no? Ahora de manera introductoria. Pero bueno, es verdad que es un tema amplio, pero que ofrece pues muchas posibilidades interesantes, tanto para la cooperación internacional. Ahí en la Carlos III dirijo un máster en temas de cooperación, ¿no? Que es de acción solidaria, que trabajamos muchos temas, tanto de lo que es ODS, ¿no? Objetivos de Desarrollo Sostenible, como pues, de otras perspectivas de la cooperación. Bien, desde esta perspectiva de la Agenda 2030, yo creo que una primera idea es que todo esto tiene que ver tanto con la cooperación como con cada Estado en sus políticas, ¿no? Por tanto, como ha dicho el compañero de Vodafone, es decir, también se puede aplicar la cooperación interna de alguna manera, porque también hoy en España o en cualquier país pues hay necesidades para las personas vulnerables, para los grupos de población vulnerables, y toda esa lógica que estamos aquí analizando, yo creo que sirve tanto para la cooperación como para cada Estado en sus políticas, ¿no? Que es un poco la filosofía de los ODS, ¿no? Luego, en segundo lugar, también me parece interesante la idea de ir hacia un modelo social, es decir, que los obstáculos que tienen las personas vulnerables desde el punto de vista de las nuevas tecnologías, del emprendimiento y de la innovación, pues de alguna manera entidades como estas fundaciones o las propias empresas, pues impulsen soluciones, ¿no? Impulsen cómo superar esos obstáculos, lo cual yo creo que tiene que ver, por un lado, con la formación digital. Claro, en determinadas poblaciones, pues todo esto de las nuevas tecnologías, pues la gente necesita un kit de formación y una accesibilidad a esa tecnología, y que luego esa tecnología sirva para algo en su vida práctica, algo muy micro, ¿no? Algo muy
muy concreto, pues para vivir mejor, para comer o para trabajar o para... En fin, todo eso tiene desde luego mucha dimensión, ¿no? Y mucho potencial de educación digital, de nuevos trabajos que se puedan hacer con nuevas tecnologías. También otra idea que se me ocurre es, en relación con el objetivo 9 que se ha señalado también aquí, lo que es las infraestructuras. Pues claro, las empresas multinacionales, cuando hacéis proyectos, pues hacéis pues todo tipo y licitaciones internacionales, concursos internacionales, pues preparáis grandes diseños de ingeniería, grandes diseños y estudios de impacto ambiental y estudios jurídicos, pero todo lo que tiene que ver pues con los ODS, con los derechos humanos y demás, no hay realmente un análisis de impacto, y ya no solo de impacto, sino sobre todo de cómo tratar eso, ¿no? Lo cual, pues como saben, pues da lugar luego a muchos problemas en muchas inversiones internacionales. Y a lo mejor, igual que se prepara un estudio de impacto medioambiental o se preparan bien los papeles administrativos y jurídicos, pues esto, y no lo digo solo por los principios rectores, empresas y derechos humanos que aprobó el Consejo de Derechos Humanos, sino porque esto podría servir para, bueno, para hacer bien las cosas, ¿no? Que a veces tampoco es mucho más caro, depende también de la empresa, del sector, pero bueno, que a veces es simplemente un olvido, una desatención, un no tener en cuenta pues el impacto social, ¿no? El impacto en derechos humanos que tienen esas infraestructuras, y eso yo creo que es algo que se podría plantear más a fondo, ¿no? Bien, a modo de introducción, si queréis, se me han ocurrido estas ideas, ¿no? Ideas que vamos a desarrollar, que seguir en el debate porque son muy interesantes y nos van a hacer que reflexionar bastante. Nuestra cuarta invitada es Miriam Ciscar, jefa del Departamento de Cooperación Sectorial de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Muy buenos días, Miriam. Muy buenos días, Alfonso. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida, un placer. Doble titulación en Economía en Reino Unido y en España. 20 años trabajando, Miriam, en cooperación internacional y acción humanitaria. Desde principios de febrero ocupa el cargo de subdirectora de la Dirección de Cooperación Multinacional, Horizontal y Financiera, jefa del Departamento de Cooperación Sectorial, donde se encuentra una unidad de empresa y desarrollo que gestiona la convocatoria de acciones de innovación de la agencia. Miriam, tu turno. Muchas gracias, Alfonso. Muy buenos días a todos y a todas, y gracias a Prensa Ibérica y al Grupo Z y Acciona por esta invitación. Es un placer estar aquí con tantos fabulosos ponentes y seguro que vamos a tener un debate muy interesante. Yo quisiera comenzar hablando de la Agenda 2030, este paraguas normativo y esta narrativa común desde la empatía y desde la planificación intenta luchar contra la pobreza y conseguir que tengamos un mundo mejor. La Agenda 2030 no es otra cosa que una serie de objetivos y metas que nos hemos fijado todos los países del mundo para poder lograr ese nuevo modelo en el que todos y todas podamos cumplir y hacer que se cumplan nuestros derechos. Y no solo son los países del sur, también desde aquí en España sabemos que tenemos grandes retos y objetivos que cumplir. Y a los países del sur, desde la cooperación española y sobre todo nuestros países socios, tenemos un deber en que se cumplan los derechos de las personas más desfavorecidas. Y esta Agenda 2030 se considera la promoción de la innovación como un instrumento esencial de política pública para trasladar el conocimiento como elemento de alto impacto en el desarrollo sostenible. La Agenda considera prioritario configurar un nuevo paradigma de la ciencia para la sostenibilidad y en concreto ligado a los objetivos de desarrollo sostenible. Y para ello la innovación, la ciencia y la tecnología tienen considerador de habilitador horizontal y vertical. Y tal y como decía Gabriel, no es solo la innovación tecnológica, sino también la innovación social y la innovación en todos los procesos. Estamos hablando de objetivos de desarrollo sostenible, estamos hablando de conseguir seguridad alimentaria, mejorar la nutrición, mejorar la gestión del agua. Todo ello no podremos hacerlo sin una mejora tecnológica y sin una mejora de la innovación. Y para el éxito de esta agenda requerimos de una articulación de redes internacionales.
también el fomento de la cooperación sur-sur, el fomento de la cooperación triangular, trabajar en colectivo. Y trabajar en colectivo es hacer que se cumpla el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17, que es la generación de alianzas y trabajar conjuntamente. Y en ese sentido, el 5º Plan Director de la Cooperación Española ya lo venía diciendo, que la tecnología y la innovación dentro de la política de cooperación al desarrollo es fundamental. Y el impulso de las nuevas políticas e iniciativas en materia de formación, investigación, desarrollo e innovación, en colaboración con las universidades, con los centros de investigación tecnológicos y con las empresas, es necesario para que logremos estos objetivos. Desde la Agencia Española de Cooperación Internacional y desde la cooperación hemos trabajado tradicionalmente con las organizaciones no gubernamentales que han sido nuestros socios estratégicos y que venimos trabajando desde hace tiempo. Las organizaciones no gubernamentales están allí donde nadie está, tienen muchísimo expertise, pero si queremos realmente que se cumpla la Agenda 2030, tenemos que trabajar con muchos otros actores, tenemos que trabajar con las universidades, con los sindicatos y fundamentalmente también con las empresas para pasar de billones a trillones, que es lo que necesitaremos para que se cumplan todos los objetivos que nos hemos fijado. Desde la agencia tenemos varios instrumentos para trabajar en estas alianzas y en estos objetivos, pero bueno, lo voy a dejar aquí y ya lo retomamos con el debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. Nuestra última ponente es Paloma Pérez Castañares, responsable de proyectos de innovación de la Fundación de Microfinanzas de BBVA. Muy buenos días, Paloma. Buenos días. Muchas gracias por invitarnos a participar. Bienvenida. Paloma es una profesional con amplia experiencia en inclusión financiera, transformación digital, microfinanzas y microseguros. Se incorporó en el año 2012 a la Fundación del BBVA, donde actualmente está a cargo de proyectos de innovación y transformación extremadamente interesantes. Es actuaria administradora de empresas de profesión y cuenta con un máster de microfinanzas para el desarrollo por la Universidad Autónoma de Madrid. Paloma, tu intervención. Bueno, pues muchas gracias y como ha indicado Alfonso, trabajo para la Fundación de Microfinanzas del BBVA y nuestro propósito es promover el desarrollo sostenible de personas en vulnerabilidad que cuentan con actividades productivas. Y todo ello lo hacemos a través de nuestra metodología, que son las finanzas productivas. Actualmente apoyamos a más de 2.200.000 emprendedores de escasos recursos en 5 países en Latinoamérica. Y bueno, para una organización de desarrollo como la nuestra, la innovación es un medio para alcanzar nuestro propósito. Y la Fundación ha apostado por la innovación digital para contribuir a su impacto y sostenibilidad en las 3 dimensiones, tanto en la social, en la económica como en la medioambiental. Esto es un reto realmente importante, ya que una buena parte de los emprendedores que apoyamos no ha superado la educación primaria, digamos, y además tienen muy poca experiencia digital previa. Así que, bueno, cuando nos planteamos este reto para llevarlo a cabo, vimos que era fundamental enfocarnos en la digitalización, ya que nos permite romper muchas barreras y llegar donde nadie más llega, que es lo que nos interesa también. Entonces, os voy a dar como unas pequeñas pinceladas de lo que hacemos y luego, si acaso, profundizamos, pero bueno, nuestra estrategia está planteada en 3 niveles. Por un lado, una estructura base que establece los cimientos para hacer que todo sea posible. Y esto es realmente importante. Esta estructura implica un sistema bancario común, una revisión profunda de los procesos, que de hecho es un trabajo continuo en el que estamos trabajando constantemente y que lleva a la digitalización de ciertos procesos, que es lo que nos permite ir rompiendo esas barreras y dando mejor servicio, utilizando muchas veces nuevas tecnologías. También estamos trabajando en un mismo ambiente colaborativo que nos provee de mucha agilidad interna y trabajamos en la nube. Y por último, está como esa vertiente humana que es la forma de trabajar de los colaboradores, que también debe cambiar para enfocarse a ese objetivo, que es que estamos trabajando, hemos decidido apostar por metodologías ágiles que nos permiten ser como mucho más flexibles, rápidos e innovadores en todo nuestro trabajo. Luego, construyendo sobre esto, está un segundo nivel que hemos llamado las movilidades, y esto es aplicaciones que hemos creado de manera interna que facilitan la vida tanto de nuestros clientes, de nuestros asesores y de nuestros agentes. En cuanto a los clientes en sí, es una aplicación de
por ahora de banca móvil que da respuesta a necesidades de servicios financieros. ¿Vale? Ahí ha habido grandes retos, ya que la mayoría de nuestros emprendedores tienen experiencia con herramientas digitales, pero la verdad es que vimos que casi todos chatean habitualmente. Entonces, una vuelta que nos pareció muy, muy interesante, que está probando dar como muy buenos resultados, es que la experiencia de usuario la hemos adaptado como si fuese utilizar un chat, digamos. Entonces, a través de cosas tan simples hemos conseguido darle la vuelta a estas aplicaciones para que sean mucho más cercanas y accesibles. Por otro lado está toda la parte de nuestros asesores, que por nuestra metodología los asesores de crédito, que les llamamos, se acercan al cliente y son ellos los que levantan toda la información allí donde es más conveniente para nuestro cliente. Entonces, la estrategia es, cada asesor debe ser una oficina bancaria en sí mismo, ¿vale? Entonces, para ello les proveemos con tablets y con otros artilugios, digamos, que les ayudan a recopilar toda esa información. Y un elemento fundamental dentro de esta parte es que claro, por los contextos donde trabajamos, muchas veces no hay acceso a Internet en esas zonas. Entonces, sí que hemos tenido mucho foco en que todas nuestras aplicaciones para asesores puedan trabajar tanto offline como online. Y eso nos da una ayuda adicional para realmente llegar a esa última línea, allá donde nadie más está llegando. Y luego, por último, comentar que los agentes son como pequeños negocios que muchas veces son nuestros clientes también, que nos dan esa capilaridad que nos permiten llegar donde no es eficiente para nosotros estar presencialmente, ¿vale? Entonces, allí los clientes pueden tener servicios de efectivo en lugares donde están acostumbrados a relacionarse y a intercambiar. Y bueno, por último, comentaros que estamos trabajando con esa última etapa de valor adicional en la que nos estamos centrando mucho en los datos. Somos entidades, un grupo, más bien somos un grupo guiado por los datos y estamos trabajando en un centro de datos donde podamos analizar esa experiencia de nuestro cliente y sobre todo medir el impacto. Desde hace muchos años ya llevamos midiendo nuestro impacto sobre los clientes en unos informes anuales que generamos. Y esto es una pieza clave en nosotros para nuestra actividad. Y por otro lado, estamos trabajando en todo lo que son servicios no financieros, de formación digital, atención 24/7, incluso una comunidad, estamos creando un marketplace. Entonces, tenemos muchos otros proyectos que, bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí, no me quiero extender más y ya luego en el debate podremos profundizar si interesa. Perfecto, muchísimas gracias, Paloma. Como ven, en este elenco de ponentes envidiables presta una conversación muy interesante la próxima hora para abordar estos temas. La primera pregunta que os lanzo ya, que es ir en el debate, dentro de un mundo extremadamente global, ¿las políticas de desarrollo realmente pueden cambiar el mundo? ¿Tienen que ser políticas globales para conseguirlo? ¿Qué pensáis al respecto? Julián, por ejemplo. Bueno, en mi opinión, las políticas son necesarias, pero no son suficientes. Es decir, yo creo que los objetivos que tenemos sobre la mesa son objetivos ambiciosos, necesarios, y no solo con políticas, aunque como digo, bueno, yo creo que son necesarias. Pero también es necesario al final un compromiso, una concienciación y una sensibilización de la sociedad. Todo esto yo creo que está enlazado. Si conseguimos esto, los propios ciudadanos somos los que vamos a exigir a las personas que gobiernan que apliquen estas directivas. Por tanto, yo creo que el rol no es nuestro caso. Como digo, nosotros no estamos en ese ámbito. Hay otras entidades más enfocadas a la denuncia, diplomacia humanitaria, cooperación para el desarrollo. No es nuestro caso, pero yo creo que hacen un rol pues, esencial para denunciar, sensibilizar a la sociedad y que eso pues, haga que a su vez cambien las políticas. Gabriel. Sí, gracias, Alfonso. Bueno, en primer lugar, creo que la decisión está adoptada. Como mencionaba Miriam, hay una política global, que es la Agenda 2030, afortunadamente, y que nos integra a todos. Además, yo creo que el gran paso que hemos dado, como has mencionado, Miriam, es la incorporación de la empresa que en los objetivos de desarrollo del Objetivo del Milenio no estaban consideradas.
Pero eso yo creo que en cuanto a la existencia no de la política global, creo que es la única vía. Lo único que sí que tenemos que hacer un esfuerzo en esto, plasmarlo, eso es una forma de ir de arriba abajo. Y creo que los ejemplos, y lo mencionaba Julián, y creo que Carlos también ha hecho una referencia, el papel que tenemos parte de las organizaciones que estamos aquí, o sea, todos buscamos cambiar el mundo, pero sabemos que el granito que podemos aportar es menor. Y Julián lo mencionaba en cuanto a que hacen desarrollos para que después se pueda universalizar. En nuestro caso buscamos, sí prestamos el servicio, buscamos experiencias con mayor o menor escala, pero buscamos también generar una cierta incidencia política. De abajo arriba empezar a empujar a que se desarrollen políticas, como mencionaba Carlos también, ¿no? Entonces, creo que esa es la forma en la que la política tiene que ser, en nuestro caso aquí, con actores de mayor o menor entidad. Fundación Microfinanzas BBVA es un grandísimo actor con unas cifras de beneficiarios que son tremendas, pero nosotros cada uno vamos aportando de esa manera, ¿no? Generando aplicaciones estandarizadas o desarrollando modelos que pueden convertirse en política pública, escalando, amplificando el efecto que tenemos de cambiar la vida a la población. Miriam. Sí, muchas gracias por esta pregunta. ¿Pueden las políticas públicas, pueden las políticas globales cambiar el mundo? Claro, si no, ¿cómo? ¿No? Los objetivos comunes, la Agenda 2030, ese paraguas normativo que tenemos. Si todas las personas, desde los distintos países, de lo local a lo global, hacemos esfuerzos y nos comprometemos con el cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible, tanto desde lo público como desde lo privado, podríamos hacer un cambio en el mundo. Yo creo que sí, tenemos 10 años ahora para llegar al 2030 y ver si podemos cumplir esos objetivos que nos hemos fijado. Tendremos que trabajar en alianzas, tendremos que trabajar conjuntamente, tenemos una planificación basada en resultados, es decir, unos resultados a los que queremos llegar, unas metas y una medición de si lo estamos cumpliendo o no lo estamos cumpliendo. Si todos los países que se han comprometido a cumplirlo, con el apoyo de unos entre otros y otros entre unos, lo hacemos, yo confío en que sí podremos tener un mundo mejor. Dentro de un mundo global, el impacto de la tecnología es impresionante. ¿Hasta qué punto consideráis que la tecnología, las tecnologías emergentes y la innovación pueden afectar al desarrollo del tercer sector? Como dice Miriam, ¿podemos en estos años acelerar todo este proceso? ¿Qué experiencias tenéis en torno a esas tecnologías emergentes? Carlos, por ejemplo, Bueno, yo en relación a la anterior pregunta estaba que yo creo que más que políticas globales, hay objetivos globales, ¿no? Porque, es decir, hay un interés público global o como lo queramos, o bienes públicos globales o objetivos comunes, ¿no? Los ODS, pues bueno, son objetivos de desarrollo sostenible comunes y metas comunes. Pero luego políticas comunes yo lo veo un error, ¿no? Porque luego cada geografía, cada tema y luego también yo lo veo un error el hacer las mismas políticas porque en todo el mundo, para todos los países, porque hay que adaptarlas a las necesidades, ¿no? Y son muy distintas y luego cuáles son las mejores políticas, ¿no? No está nada claro. Muchas veces se ponen de moda hacer cosas que luego, pues, yo creo que en eso cada país tiene que llevar sus políticas. Hombre, porque primero que hay muy poco dinero, ¿no? En la cooperación española o en cualquier cooperación, con lo cual yo creo que se trata de gastarlo lo mejor posible, vamos bien, las alianzas público-privadas, pues hacerlo lo mejor posible, diseñando políticas propias, es verdad que coordinándose con otros actores cuando son políticas que todos hacen la misma política, es decir, para ir a ayudar a los refugiados, a un campo de refugiados, pues tampoco tiene sentido que cada uno lleve una política distinta, ¿no? Hay cosas que hay que tener la misma política, pero en fin, la verdad es que esto es complicado. Y luego lo que dices del tercer sector, o la pregunta que me has hecho, perdona, ¿me puedes repetir? Porque... No, en la línea de un mundo global donde la tecnología, quiere decir, es emergente y la innovación, ¿qué papel creéis que juega la tecnología en el desarrollo del tercer sector?
yo creo que es muy importante, por ejemplo, en todo, ¿no? Pero un ejemplo es el principio de accesibilidad, ¿no? Que establece el Convenio de Naciones Unidas en relación con las personas con discapacidad y que ha cambiado un poco de manera algo revolucionaria pues todo el modelo de cómo atender la discapacidad o la diversidad funcional en el mundo, pues eso de alguna manera se consigue lo que es la accesibilidad pues con nuevas tecnologías, ¿no? Locomotrices, audiovisuales y de todo tipo, con lo cual yo creo que el papel en el tema de la discapacidad, pero luego en muchos otros temas, en muchos de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, en el agua, en mil cosas, pues hombre, las nuevas tecnologías son esenciales en educación, en igualdad, en todo. Pues claro, una persona que no accede a las nuevas tecnologías hoy, pues de alguna manera, entre comillas, pues es un analfabeto, diríamos antes, ¿no? Es decir, y por tanto, la igualdad, en fin, los grandes principios de toda la vida, igualdad, solidaridad, tal, se tienen que adaptar a esta nueva realidad tecnológica, ¿no? Y luego, además, los propios objetivos de desarrollo sostenible, pues para alcanzarlos, tienes que alcanzarlo pues, con las nuevas tecnologías. Por tanto, yo creo, y hay algunos, como por ejemplo este de la accesibilidad, pues que son evidentes, ¿no? Paloma, que además que constituyen todo un sector económico, ¿no? Ajá. Es decir, competitivo y sector de servicios, que de alguna manera, pues aquellos países que se metan más, pues también es algo importante, ¿no? Para su propia economía, ¿no? Sí, Paloma, decía, desde vuestra experiencia, ¿qué perspectiva tenéis sobre la tecnología emergente? Pues totalmente de acuerdo con lo que se ha comentado. La verdad es que para nosotros vemos que la Agenda 2030 es muy ambiciosa y es imprescindible la innovación para conseguirla, sinceramente. Pero una cosa que tenemos mucho en nuestro ADN, en nuestra forma de hacer, es que es importante hacer uso de las últimas tecnologías que están disponibles. Lo focalizamos mucho en ser eficientes en lo que hacemos, porque para nosotros, lo que decir, los recursos son escasos y tenemos que llegar a toda esa gente. Entonces, la tecnología nos permite esa eficiencia y, por otro lado, es muy, muy importante poner en mano de las personas a las que nos dirigimos estos avances, ya que no solo depende de que nosotros les utilicemos, digamos, esas tecnologías, sino que también ellos vayan aprendiendo a utilizarlo y ahí se genera una parte de innovación muy fuerte y un ecosistema, digamos, tecnológico que es beneficioso para todos y es un esquema virtuoso, en verdad. Sí, Julián. Sí. Relacionado con esto, sí que me gustaría primero retomar las palabras que comentaba Gabriel al principio. Estamos hablando de tecnologías, tercer sector, innovación. Destacar, estoy de acuerdo con Gabriel, la innovación no tiene por qué ir asociada siempre a tecnología, eso es cierto. Ahora bien, si nos hacemos la pregunta de qué nos puede aportar la tecnología, yo creo que rápidamente estaremos todos de acuerdo que la tecnología nos puede aportar pues, eficacia, eficiencia, nos puede aportar calidad, nos puede aportar llegar y cubrir necesidades que sin la tecnología no podríamos cubrir, siempre teniendo en cuenta que se aplica adecuadamente. La tecnología por sí misma no es buena o mala, depende cómo se aplique. Ahora bien, si ponemos sobre la mesa todos estos aspectos que nos puede aportar, yo creo que nadie estaría en contra de beneficiarse de estas bondades que nos pueda ofrecer la tecnología. En el caso del tercer sector, un poco por nuestra experiencia, lo que vivimos y un poco lo que reflejan los informes, es que el tercer sector, la foto que tenemos del tercer sector en cuanto a introducción de las nuevas tecnologías, pues no es una foto de la que podamos estar muy, muy orgullosos, en el sentido de que si lo comparamos con otros sectores, como el sector empresarial, pues vamos un poquitín por detrás y tenemos mucho que hacer. Y esos cambios no son cambios sencillos. Muchas veces cuando hablamos de la digitalización de las empresas, del tercer sector, no se trata de introducir tecnología por introducir tecnología, de entregar
los empleados smartphone, comprar servidores. Eso no es transformación digital. Yo creo que la transformación digital va más en la línea de hacer una reflexión estratégica, de hacernos preguntas como qué hacemos, cómo lo hacemos y ver cómo podemos mejorarlo. Y en ese momento incorporar como una herramienta las tecnologías. Esa es la aproximación adecuada, no es sencillo. En informes, la Asociación Española de Fundaciones el año pasado publicó un informe recogiendo la foto del grado de implantación de las tecnologías en el tercer sector. Y había pues datos que a mi modo de ver bastante preocupantes. El 75% de las pequeñas fundaciones, que son las que tienen menos de 500.000 euros de presupuesto, estaban todavía en modo analógico, es decir, todavía no habían acometido ningún proceso de transformación digital. Bien, es cierto que en estas fundaciones más pequeñitas es más fácil acometerlo porque hay menos resistencia al cambio, pero son cambios que requieren, por un lado, una reflexión estratégica, alinear un poco a todos los niveles lo que es todos los equipos de trabajo, desde presidencias, patronatos, a equipos de trabajo, y de esa reflexión estratégica estar abiertos pues, a las nuevas formas de trabajar y con un enfoque donde las nuevas tecnologías puedan aportar. Ahí sí que las tecnologías pueden tener dos vertientes, una vertiente yo creo que más interna, de gestión interna, de la propia organización, y ahí, bueno, pues ahí yo creo que el tercer sector también tiene una ventaja y es que hay apoyo de muchas empresas privadas que facilitan pues, licencias, apoyo. Nosotros desde la Fundación pues, tenemos acuerdos con Microsoft, con Google, con muchas empresas que nos facilitan pues, a un coste muy reducido, incluso sin coste, acceso a estas tecnologías. Y luego están las tecnologías más en la intervención, el cómo llegamos a nuestros beneficiarios, a nuestros usuarios y cómo aplicamos las nuevas tecnologías. Y en ambos casos pues tiene mucho que aportar. Sin duda yo creo que ahora mismo, hace unos años podríamos decir que era un valor añadido el uso de las nuevas tecnologías, y ahora diría que es algo imprescindible, es algo ya de supervivencia de las organizaciones. No podemos plantear una organización en una sociedad digital vivir en modo analógico. Claro, es un anacronismo en toda regla. La inversión y el apoyo es importante en este sentido. Gabriel. Gracias, Alfonso. Muy brevemente, dejadme destacar algo que ha mencionado Julián en cuanto a la aplicación de las tecnologías emergentes, no tanto para el desarrollo del tercer sector internamente, sino para la aplicación. Y ahí lo vemos el papel como una grandísima oportunidad, porque creemos que hay ejemplos muy evidentes, que es el salto tecnológico que puede provocar en las comunidades o en entornos menos desarrollados el evitar transiciones tecnológicas que hemos hecho en otros países. El caso del móvil en África es un clarísimo ejemplo que casi todo el mundo conoce, pero en el ámbito que trabajamos nosotros ahora lo estamos viendo en cuanto a la generación distribuida, que empieza a llegar a través de modelos súper innovadores como el que plantea Tesla, de ser consumidores, o sea, consumir y generar en tu propia casa, y esto lo estamos llevando con soluciones off-grid, fuera de red, desconectadas, para llevar el acceso donde físicamente todavía no es posible. Pero para no extenderme mucho más, es importantísimo también que sean tecnologías emergentes maduras. O sea, no podemos, nosotros lo sufrimos, el hecho de llevar entornos donde estamos a 5 horas de barco una tecnología que está en fase experimental, te puede generar muchísimos problemas y puedes hacer más un impacto negativo. Y luego, o sea, siempre hablamos en nuestro caso en Acciona.org de llevar la mejor tecnología que ellos puedan pagar de alguna forma, o como decía Paloma, que sean capaces de asumir. Y ahí la gestión del cambio también es fundamental. Sí, si me permite. Sí, por favor. Al hilo de lo que comenta Gabriel, estoy totalmente de acuerdo. Muchas veces cuando hablamos de tecnologías o tecnologías emergentes, pensamos que cuanto más sofisticado, mejor. Y no tiene por qué ser así. De hecho, el enfoque yo creo que adecuado es la tecnología que sea más útil, es la más adecuada. Y al hilo del ejemplo que comentaba Gabriel, pues tenemos ejemplos donde tecnologías más sofisticadas no tienen por qué ser mejor. En África, desde hace más de 13 años, tenemos el ejemplo de Kenia, el pago a través del móvil con la plataforma M-Pesa,
que ha transformado la economía de un país con una tecnología muy básica. No pensemos en móviles tipo smartphone de última generación, sino teléfonos Nokia de 20 euros y que ha transformado pues, la economía de un país. Entonces, muchas veces nosotros como ingenieros en el equipo muchas veces nos dejamos llevar por la tecnología es muy atractiva, pero tenemos que tener en mente que al final la tecnología es solo una herramienta y no siempre lo más sofisticado pues tiene que ser lo más útil. Un poco, sí, por nuestra parte, por añadir a eso que comenta Julián, la verdad es que totalmente. Tenemos una tecnología que a lo mejor ya por común que parezca, dejamos de plantearla como una tecnología, pero en sí un móvil, el cambio que ha generado ese móvil y las posibilidades a las que nos lleva es enorme. Es enorme y nosotros lo hemos visto y en verdad nos estamos apoyando mucho como elemento para acercarnos a todas las personas a las que apoyamos y para dar mejor servicio y para pensar, porque el móvil ya de por sí tiene una aceptación muy alta y hay que darle la vuelta. Hay que seguir innovando y rompiendo barreras y hemos visto que es una tecnología muy potente que ya está instaurada. Entonces, totalmente de acuerdo, no pensemos en fuegos artificiales porque muchas veces construye sobre lo que existe y hazlo desarrollar muchas veces viendo lo que para nosotros, lo que nuestros clientes nos están pidiendo, eso es lo más importante. Miriam ha pedido la palabra, adelante. Perdón. Muchas gracias, me está encantando el debate y bueno, estoy recogiendo muchas cosas interesantes de lo que estáis diciendo. Yo quería hacer un poco de hincapié en lo que ha dicho Carlos, algo que ha mencionado que es muy importante, que es políticas públicas, sí, pero no una política global que sea para todo el mundo. Es decir, el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible desde lo local. Si es desde lo local, también las tecnologías desde lo local. Innovación a todos los niveles, en procesos, en producto, en cómo hacer cooperación. Tecnología también, pero desde lo local, de abajo a arriba. Es decir, no va a funcionar lo mismo en cualquier lugar del mundo. No es lo mismo estar en un campo de refugiados en Myanmar que estar en una ciudad en África. Y lo que puede en un lugar ser muy útil, en otro lugar puede acabar en un mercado de segunda mano, como bien estáis diciendo, ¿no? Entonces hay que conocer muy bien el contexto para que cuando se hagan los proyectos en los que se trabaje conjuntamente con todos los actores, sean verdaderamente útiles para una mejora de las condiciones de vida y un cumplimiento de los derechos humanos. Oye, por ampliar un poco la visión de lo global, quiero decir, a lo local, en el ámbito, quiero decir, nacional de España, ¿hacia dónde va la cooperación española? ¿Qué percepción tenéis? ¿Qué activos tiene? ¿Qué papel está jugando la cooperación española? ¿Cuál es su estado de salud en estos momentos? Carlos o Miriam. Primero Miriam, ¿no? Que la conoce mejor, ¿no? Por eso. Creo. ¿No? Bueno, pues yo vengo más de la Agencia Española de Cooperación Internacional, que es uno de los múltiples agentes que tiene la cooperación española. Desde la agencia, y bueno, hemos contribuido a lo que es la estrategia de la cooperación española de lucha contra la COVID. Es decir, entendemos, más ahora que nunca, que la COVID no entiende de fronteras, y que ayudando o cooperando, porque se cumplen los derechos humanos de las personas en todos los países del mundo, nos ayudamos a nosotros mismos. Entonces, ahora toma más relevancia que nunca el papel de la cooperación. Desde la estrategia de la cooperación española de lucha contra la COVID, que aúna a todos los actores de la cooperación española, se han fijado 3 prioridades y luego múltiples instrumentos para cumplir con esas prioridades. Desde la acción humanitaria, desde el apoyo a los organismos internacionales, desde, por ejemplo, la convocatoria de acciones de innovación que tiene la agencia. Bueno, tiene varias convocatorias, las acciones de innovación, la de acciones humanitarias y la convocatoria de subvenciones para proyectos de NGDs. La convocatoria de acciones de innovación ha pasado de 3 millones que tenía el año pasado a 5 millones este año y se ha orientado desde un enfoque innovador y de alianzas. Es una convocatoria en la que las particularidades son que se puede presentar en consorcio y que sí o sí uno de los miembros del consorcio tiene que ser una empresa y que el proyecto tiene que ser verdaderamente innovador. Todo eso orientado a la lucha contra la COVID.
yo creo que estamos en un momento que la cooperación es, pues como he dicho al principio, más importante que nunca, o tan importante como siempre, pero más todavía debido a la pandemia que estamos sufriendo y bueno, ahora pues también, como sabéis, habréis visto y ha mencionado la ministra, pues hay un proceso de cambio y de reforma para que nos permita seguir avanzando y poder absorber también más fondos de una manera muy eficaz y eficiente. Todo en su debido momento, porque sabemos que si hay algo ahora que es una constante, es la incertidumbre, ¿no? Que es con lo que nos estamos también acostumbrando a convivir. Carlos. Yo creo que la cooperación, pues me ha pasado altos y bajos, ¿no? Sobre todo ha tenido épocas donde ha estado muy bien diseñada, pero luego también pues ha bajado mucho los fondos dedicados a la cooperación, es decir, y yo creo que también incluso se quedó un poco vacía de diseño, ¿no? Y vacía de fondos, ¿no? Pero bueno, yo creo que tiene una gran tradición y una gran experiencia, sobre todo en Iberoamérica, ¿no? También en África y en otros sitios, pero vamos, yo creo que el fuerte es América Latina, ¿no? Me parece a mí, o la aportación mayor que se puede hacer también en el norte de África y también África en su conjunto, ¿no? Por un interés de todo tipo, ¿no? Pero bueno, yo espero y confío que ahora, bueno, está centrada en la COVID, lo cual tiene una lógica también. Acaba de llegar esta acción que habéis lanzado, ¿no? Desde la ECI, ¿no? Para proyectos de nuevas tecnologías y COVID, ¿no? Para universidades y demás, ¿no? Que acabas de comentar. Pero bueno, yo deseo que se siga fortaleciendo, ¿no? Desde luego creo que la agencia es un ejemplo a nivel internacional y es verdad que también es un instrumento de la política exterior que yo creo que es muy importante pues, para todos los actores, ¿no? Públicos y privados y para la imagen de España también, ¿no? Y en ese sentido me parece que siempre hay que potenciarla y fortalecerla, ¿no? Teniendo en cuenta un poco la tradición, ¿no? Y lo que se ha hecho bien, que yo creo que hay cosas que se han hecho muy bien, ¿no? Por ejemplo, pues en América Latina con pueblos indígenas y en muchas políticas que se han impulsado. Y luego, pues hombre, innovando también dentro de las posibilidades, los recursos escasos que hay, ¿no? Pero bueno, en eso es muy importante pues esas alianzas, ¿no? Con el sector privado, yo creo, ¿no? Sí. ¿Alguna visión más sobre cooperación española? Si no, ampliamos un poquitín más. Decir, muy rápidamente, Alfonso, si me permites, porque Miriam lo ha definido muy bien, más allá de la agencia, como cooperación en el más amplio sentido del sector o del instrumento. Creo que los grandes retos son la implicación que ya se está haciendo del papel de la empresa privada, pero más allá de un donante, o sea, creo que de la empresa se pueden extraer muy buenas experiencias en cuanto a la capacidad de gestión, a la aplicación de la gestión empresarial en el ámbito de la cooperación. El trabajo en alianza, que con Miriam lo hablamos muchas veces, por lo fácil que es decir trabajar en alianza y lo complejo que es después llevarlo a cabo, porque hace poco en una mesa hablaban de que esto es mucho más que un consorcio y en el que están las fuerzas, por así decirlo, están equilibradas y hay que romper hábitos que todos tenemos, desde el sector empresarial hasta el sector de la cooperación, el sector académico, etc. Y luego yo creo que otro reto, no sé, Miriam, si estás de acuerdo, es porque cada vez te vas enfrentando a más países de tipo, es el empezar a trabajar con países de renta media, en los que ya no van a ser objetos de ayuda oficial al desarrollo y hay que buscar instrumentos porque estamos viéndolo en casos, antes ponía el ejemplo de Chile, que era un país modelo para toda América Latina y el año pasado pues los conflictos sociales empezaron a evidenciar una problemática y creo que ahí también hay un gran reto. Miriam, por alusiones, ¿quieres comentar algo? Sí, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Gabriel. Las realidades de los países van cambiando y en ese sentido no se puede aplicar siempre la misma receta. Tenemos que ir adaptándonos y desde luego ahí la innovación juega un papel fundamental.
Gabriel lo sabe bien porque tenéis mucha implicación en México también, por ejemplo, y no tiene nada que ver la situación de México con la de Bolivia o con la de Chile, ¿no? Y en los procesos que van aconteciendo. Es por ello que tenemos acuerdos con los países de asociación o acuerdos en los que el país es el que menciona qué es lo que necesita y en función de las necesidades del país y aquello desde la humilde contribución de la cooperación española, pero que puede ser mucho más fuerte y es mucho más fuerte cuando se trabaja en conjunto y en alianza, se puede aportar esas necesidades que dicen, bueno, que tienen y que son las que quieren minimizar, ¿no? Oye, si os parece, hemos estado hablando de políticas adaptadas a cada zona, hemos estado hablando, quiero decir, de tecnología. Para ampliar conceptos, ¿en qué consiste la ecoinnovación social? ¿Estamos innovando en este aspecto? Se me ocurre, ¿quién asume estos costes? ¿Quién se beneficia de ello? ¿Para esto son necesarias las alianzas? ¿Qué visión tenéis de la ecoinnovación social? ¿Quién se atreve? Si queréis, comento yo. Sí, pues sí, para nosotros, bueno, una de nuestras líneas estratégicas es la sostenibilidad medioambiental. Y dentro de esta línea, pues por poner ejemplos concretos, a lo mejor tenemos un programa específico que se llama MEVA, que consiste en la implementación de medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. Y en muchos casos esto consiste en hacer uso de nuevas tecnologías como, o sea, la instalación de biodigestores, de invernaderos, de sistema de riego, de deshidratadores solares, un montón de nuevas tecnologías y formas de hacer que promuevan y den mayor resiliencia a los emprendedores que apoyamos. Y en cuanto a ¿quién corre con todo esto? La innovación, vemos que es un valor compartido, ¿vale? Obviamente hay actores que pueden contribuir mucho en innovación, sobre todo técnica, como en la innovación técnica, como hay empresas especializadas o centros académicos que están muy enfocados en esto, pero también vemos que las personas a las que atendemos no solo se benefician de esta innovación, sino que son generadores de innovación de por sí. Entonces, lo vemos algo como mucho más global y compartido. Uh-huh. Bueno, vosotros estáis trabajando en otros conceptos como la biometría. ¿Cómo lo estáis trabajando para utilizar la biometría, Miriam, Paloma? Sí, pues la biometría está más dentro de todo este análisis de los procesos, muy en línea con lo que comentaba antes Julián. Nosotros nos planteamos, oye, ¿cuáles son los procesos? ¿Cómo podemos mejorarlos? ¿Dónde están los momentos de fricción? ¿Y cómo podemos utilizar la tecnología en esos casos para mejorarlo? Entonces, una de las cosas que estamos haciendo ahora es trabajar en temas de biometría, en un principio para alta directamente de clientes. Es decir, tenemos una limitación que se ha visto como mucho más encima de la mesa, que es la realidad de que el cliente no puede darse de alta como cliente nuestro simplemente porque es que no puede ir a la oficina en este contexto o ese tipo de situaciones o como comentaba también José Gabriel, trabajamos en zonas realmente alejadas de centros urbanos donde nosotros podamos tener un centro físico. Entonces, para nosotros es imprescindible buscar nuevas formas que hagan romper esas barreras. Entonces, la biometría la estamos empezando a trabajar en este sentido y bueno, vamos a salir dentro de poco con una solución que simplemente, pues, con una foto al DNI, de manera que la tecnología ya automáticamente te toma todos los datos y con un selfie que tiene una prueba de vida, solamente con eso tú ya puedes empezar a ser cliente nuestros, a tener acceso a nuestros servicios financieros y a trabajar pues toda nuestra oferta de valor. Entonces, son ejemplos también de cómo pensamos en esa tecnología, cómo nos pensamos, cómo mejorar y cómo romper barreras para llegar a más clientes, más personas. Uh-huh. Perfecto. Oye, en este momento son las 11 en punto de la mañana. Al público le recordamos que nos pueden trasladar, quiero decir, sus preguntas para que se las podamos trasladar a nuestros ponentes y así ampliar un poco la visión. Y yo iré
trasladándole las preguntas que están enviando el público a través del chat. Julián, tienes la palabra. Gracias, Alfonso. Sí, enlazando con los comentarios de Paloma y referente a la pregunta que nos hacías de ecoinnovación social, nosotros lo entendemos como reflexionar sobre la pregunta, ¿por el hecho de innovar o bajo el paraguas de innovar vale cualquier cosa? Yo diría que no, tiene que tener unos límites. Y esos límites pues, nos lo marca la ecoinnovación en el sentido de que tiene que ser, como decía Paloma, una innovación sostenible. Es cierto que en nuestro ámbito de actuación, cuando pensamos en sostenibilidad, pensamos sobre todo en temas medioambientales. En nuestro caso, no es nuestro ámbito de actuación, tenemos otro marco que nosotros lo llamamos la innovación ética, que intentamos reflejar esto, que la innovación no vale cualquier cosa. Nosotros en ese marco de innovación ética pues tenemos en cuenta aspectos como el tema de la privacidad. En nuestro caso hacemos proyectos donde utilizamos tecnología con personas mayores, donde en el domicilio pues, les instalamos sensores que nos permiten monitorizar la actividad de esa persona. Y hay personas que cuando instalan este tipo de tecnología pues se sienten mucho más seguras. Cuando ven ese sensor que les monitoriza, les recuerda que si les pasa algo, pues su familiar o Cruz Roja va a poder ayudarles. Pero hay otras personas que cuando ven esos sensores pues se angustian, piensan que les están observando. Esto es algo subjetivo. La misma tecnología una persona la percibe como intrusiva y otra persona pues le da seguridad. Todos estos aspectos pues hay que tenerlos en cuenta a la hora de acercar las tecnologías a las personas. Otros aspectos dentro de este marco de innovación ética, de la aplicación de las tecnologías, el tema de que sea una innovación inclusiva, en el sentido de intentar incluir al mayor grupo de personas posibles en esas innovaciones o en esa aplicación de las tecnologías. Estamos pensando en personas con discapacidad, en llegar a las personas más vulnerables. Uno de los objetivos que también tenemos como fundación, como decía al principio, de ir abriendo el camino y que todas estas soluciones tecnológicas al final lleguen a las personas más vulnerables, a las personas a las que si no estuviéramos entidades trabajando en esta línea nunca llegarían esas tecnologías. Y luego a la pregunta que nos hacía, si realmente estamos innovando, claro, innovar es muy bonito decir que innovas, pero eso no es suficiente. Nosotros cuando decidimos entrar en un proyecto siempre tiene que tener la componente innovadora, pero en nuestro caso intentamos recoger otro tipo de aspectos, no solo el tema de la innovación, porque la innovación en sí misma pues quizá a lo mejor no tiene la capacidad de transformación que todos buscamos, que al final es el objetivo, cambiar las cosas. Entonces, nosotros sí que nos ayuda a tener en cuenta otros aspectos. El primero de ellos es el tema del alcance. Puedes identificar un proyecto muy innovador, pero si el alcance es muy reducido, sabes que la capacidad de transformación va a ser muy pequeña. El otro elemento importante ya no es solo el alcance, sino el impacto que vas a tener. Nosotros el impacto lo entendemos como la capacidad de cambiar la vida a las personas. Es decir, puedes tener un proyecto donde llegues a muchas personas, pero el impacto que estás teniendo en su vida es muy pequeño, con lo cual, bueno, pues es un aspecto también a tener en cuenta. Y un último elemento que es la sostenibilidad, que es justo lo que estábamos comentando ahora. Muchos proyectos se quedan en proyectos piloto, en experiencias donde nos retiramos y no tienen continuidad. La sostenibilidad yo creo que es un aspecto que cuando innovamos pues también tenemos que tener en cuenta desde el principio. Y si intentamos maximizar todos estos componentes, el tema de la innovación, por supuesto, hacer las cosas de forma diferente, pero también el alcance, el impacto y la sostenibilidad, yo creo que es cuando realmente transformamos y cambiamos las cosas. Bien, ¿y cómo pensáis que los emprendedores sociales pueden crear valor en esta línea de desarrollo? ¿Cómo crear ideas? ¿Cómo detectar oportunidades? ¿Cuál debe ser la figura de esos emprendedores sociales? A ver, ¿quién se atreve? Nosotros, Gabriel. por ejemplo, yo creo que en línea con este último punto que ha mencionado Julián de la sostenibilidad, que es una palabra que en muchos casos está vacía de hechos evidentes que la sostengan, ¿no? Y el hecho de involucrar a los emprendedores sociales, al final un emprendedor social busca un equilibrio, pero tiene un lucro que tiene que lograr, pero tiene que compensarlo con otras cuentas de resultados como son la social y la ambiental. Entonces,
te está garantizando la sostenibilidad, que es algo que, al menos en la Fundación Acciona.org, lo llevamos en el ADN desde el inicio y nos marcamos el reto de que al cabo de 2 o 3 años las implantaciones nuevas que hagamos tienen que llegar a ser sostenibles económicamente. En nuestro caso, el impacto social es evidente porque es todo amparado bajo o cubierto por un paraguas sin fines de lucro, pero eso no está reñido con que puedas incluso ganar algo de dinero, pero tienes que reinvertir en la actividad social, ¿no? Y los emprendedores sociales lo que te garantizan es eso. Si un emprendedor social no logra la sostenibilidad, desaparece, porque no es una ONG al uso o una intervención más asistencialista o de ayuda humanitaria. Y luego, para nosotros, los emprendedores, el papel del emprendimiento social, pero en una etapa inferior, que son los agentes de la Fundación Microfinanzas BBVA, es un elemento fundamental para garantizarnos también la sostenibilidad de nuestras intervenciones, que es donde nosotros no somos eficientes interviniendo, buscamos el desarrollo de emprendedores, no sé si llamarlos sociales, son emprendedores locales más que sociales, que son los que soportan las intervenciones que hacemos. Entonces, es un papel fundamental, es esencial para llenar esa palabra que es la sostenibilidad en el ámbito financiero o de sostenibilidad de un servicio en el técnico, de que una prestación que empiezas a darles perdure toda la eternidad, ¿no? Porque nada peor que no tener acceso a un servicio es tenerlo y luego perderlo. Y entonces yo creo que ahí es donde tenemos que evolucionar todos hacia esa tendencia. Carlos, que parece que estás asintiendo, ¿estás de acuerdo con lo de Gabriel? Sí, no. Hombre, es difícil, ¿no? Para mí esto de los emprendedores, pero yo creo que sí que es importante cuando se hacen cosas de estas que no se quede un poco en el aire, igual que se ha hecho y fue un éxito, ¿no? Lo de los microcréditos y todas estas cosas que han tenido, pues hacer en el ámbito de las nuevas tecnologías cosas que realmente pues una persona de a pie pues se pueda beneficiar, se pueda ganar la vida, ¿no? Es decir, cómo ganar dinero a través de las nuevas tecnologías, como una persona que tiene escasos recursos, incluso, bueno, una persona hoy en día en España, pues tampoco sabe muy bien cómo ganar dinero a través de la tecnología, es decir, tampoco es tan accesible para el común de los mortales, ¿no? Pues ya no digamos en un país en desarrollo o en una población vulnerable, es como hablarles en chino, ¿no? Me imagino. Entonces, de alguna manera, el dar accesibilidad a poderse ganar la vida a través de las nuevas tecnologías, eso tendría mucho éxito, ¿no? Y tampoco creo que sea tan difícil, ¿no? Si determinado tipo de negocios, ¿no? ¿no? A lo mejor dar con esa filosofía, ¿no? De que se pueda beneficiar, aparte de formarles, ¿no? Digitalmente. Tampoco hay que... Yo, por ejemplo, vi un proyecto que no me gustó nada, no voy a decir el nombre del que lo hizo, que le vamos a educar a la gente, le das una tablet y ya... y con 40.000 programas ya se educa a la gente. Eso tampoco es, ¿no? Es decir, porque a una persona le des una tablet y conexión por internet vía satélite, tampoco estás eso sustituyéndolo por una escuela 15 años, ¿me explico? O por una universidad, que eso es un poco lo que han hecho algunas fundaciones y yo creo que eso está bien, no digo que no sea tablet, pero tampoco, en fin, hay que saber también los límites, ¿no? Y la filosofía de las cosas. Sí, perdona, que querías hablar Miriam, ¿no? Has levantado el dedo. Miriam. Gracias, Carlos. Muy bien. Sí, bueno, yo quería, en relación a lo que estabas diciendo, Carlos, y algo que ha dicho Julián, que me ha gustado mucho, que ha dicho que la innovación tiene que servir para reducir la brecha. Es decir, la innovación tiene que servir para reducir las desigualdades. Si no, no tiene demasiado sentido, porque entonces agrandamos, ¿no?, las diferencias que hay entre unos países y otros, entre unos colectivos y otros. Entonces, cuando esa innovación está al servicio de la reducción de las desigualdades, esa es la innovación que estamos buscando también en la cooperación. Y luego me ha gustado mucho el concepto de ecoinnovación social. Y me ha venido a la cabeza algo que dijo el otro día una compañera que me gustó mucho, y es que la Tierra tiene muchos miles de millones de años de experiencia.
que muchas veces mirando cómo funciona la naturaleza podemos aprender muchísimas cosas que pueden ser verdaderamente innovadoras. Es decir, una planta que potabilice el agua no necesariamente tiene que ser con alta tecnología. Hay lugares en los que la electricidad se corta cada 2x3 y si el agua tiene que subir hasta un lugar que es donde se va a potabilizar, acaba cayendo al río porque la luz se corta. Por ejemplo, en la India suele pasar. En cambio, hay otros métodos de limpiar el agua a través de peces, a través del sol. Van pasando el agua de unos puentes a otros y puede ser mucho más efectiva en ciertos contextos. Entonces, esa innovación también desde lo local, apoyada con la tecnología cuando sea necesaria, asegurándose de que cumple todo el ciclo y que reduce la brecha de desigualdad. Perfecto. Sí, Paloma, creo. Perdonad un poco, que me venían a la cabeza como varios ejemplos que tenemos que están como muy en línea con todo lo que se está comentando en cuanto al acompañamiento, a la formación. Totalmente de acuerdo. Nosotros, en nuestro caso, estamos trabajando, como comentaba, con gente que tiene una experiencia digital muy baja. Entonces, ese acompañamiento, ese ayudar en el acceso es imprescindible. En cuanto a la ecoinnovación, tenemos un proyecto súper interesante que tenemos en Colombia, una finca demostrativa, que es un espacio donde hay instaladas como varias medidas de adaptación al cambio climático y allí los clientes, bueno, y también el personal interno de las entidades pueden visitar y aprender sobre esas prácticas, su instalación, su uso eficiente y para considerar si ponerlo en práctica ellos mismos. Entonces, es bien interesante. También, en cuanto a emprendedores sociales, nosotros al final estamos apoyando a este tipo de emprendedores. Se me ocurre también el caso en Dominicana. Se han unido varias emprendedoras y han creado una empresa que se llama Repapel. Es tan básico como que han visto que hay un montón de papel que se está tirando a la basura en empresa, bueno, en empresa y otros organismos. Entonces, van recogiendo este papel, que son donaciones en sí, y han montado un negocio sostenible en base a la reutilización de ese papel usado, ¿vale? Que lo transforman en productos nuevos. Entonces, también nos gusta mucho ese ejemplo. Y luego, también en la situación de pandemia que tenemos ahora, tenemos una emprendedora que es muy, muy interesante para nosotros. Es todo un ejemplo de emprendimiento, de tenacidad. Y esta mujer es en Colombia y ella confecciona ropa. Entonces, ella se ha dado cuenta de cómo es la situación y ha pasado de tener vestidos y ropa infantil, digamos, en su taller para pasar a almacenar mascarillas, dando respuesta a una necesidad muy fuerte que hay ahora. Entonces, nosotros, desde una parte más de terreno, de casos concretos, sí que vemos cómo esa innovación, cuando les vas dando esos apoyos que son necesarios, porque desde luego que todos estos emprendedores, sin la formación adecuada, sin el apoyo económico adecuado, no podría llegar a hacerlo, pero ellos son agentes de cambio y de innovación. Sí, Julián. Sí, por compartir una experiencia más a nivel nacional de un proyecto que estamos llevando a cabo desde la Fundación. El proyecto se llama Orientatec, tu orientador de tecnologías sociales. Este surgió hace 2 años. Nosotros en la Fundación pues, recibíamos periódicamente muchísimas consultas de ciudadanos, del público, que nos preguntaban sobre productos enfocados a necesidades concretas que tenían en su entorno. Oye, pues mi madre tiene caídas, ¿conocéis algún producto que ayude a detectar una caída? Mi familiar tiene Alzheimer, cuando sale de casa me preocupa que se pueda desorientar, ¿conocéis alguna tecnología que pueda ayudar o localizarla en estas situaciones? Y esa tecnología existía y nosotros la conocíamos y dábamos respuesta a esas consultas. Tecnología que no hemos desarrollado nosotros, sino que estaba en el mercado, que habían desarrollado en la mayoría de los casos pues, emprendedores sociales, pequeñas startups, que se habían visto en muchos casos en esta necesidad y ante una necesidad personal pues, se habían tirado al monte para desarrollar pues, estas soluciones y que veíamos que la gente no las conocía, Entonces, a raíz de un poco de detectar esta necesidad, lanzamos este portal Orientatec, un poco con el objetivo de recopilar todas estas soluciones que hay en el mercado, darlas a conocer y que cuando las personas tengan estas necesidades, simplemente entrando en este portal, pues puedan identificar aquellas soluciones que puedan ser más de interés para
necesidad concreta que tienen. Entonces, en esta colaboración con las startups sí que vimos que una cosa que agradecían mucho es que en este portal no solo se publican esas soluciones, sino lo que hacemos es esa solución la probamos desde un punto de vista técnico por personas ingenieras que prueban la tecnología, pero también la probamos desde el punto de vista social con un grupo de personas voluntarias que además tienen el perfil al que va dirigido ese producto, es decir, si ese producto va dirigido a una persona mayor, lo prueba una persona voluntaria mayor, si va dirigido a una persona con discapacidad, lo prueba una persona con discapacidad y hace su valoración también del producto. Se produce ahí un diálogo con el emprendedor social donde ellos también reciben retorno, les ayuda a mejorar ese producto y solución, que muchas veces pues, les falta también ese acceso a esa información. Y bueno, quería compartirlo porque es una experiencia que está funcionando muy bien y que está ayudando pues, a los emprendedores a dar a conocer sus productos, porque realmente era un drama que existieran esas soluciones, que estos emprendedores hubieran arriesgado lo que tienen y lo que no tienen para desarrollar estas soluciones, y luego haya gente que necesita esas soluciones y no conozca que existen, y que además la barrera no es una barrera económica, porque además la mayoría de estos productos son productos de bajo coste y no es una barrera la parte económica. Perfecto. Gabriel, pedía la palabra. Sí, gracias, Alfonso. Muy brevemente, para aprovechar un ejemplo de innovación no tecnológica, una innovación yo diría que regulatoria o política, que es el programa en la Fundación Estrellas, el programa Luz en Casa, que es el con el que llevamos acceso a electricidad, y empezamos en Perú, hemos ido evolucionando y hace unos años, ya en 2014, se planteó el reto de trabajar en campos de refugiados a través de Alianza SIRE, en el que hay otras empresas españolas involucradas, la Politécnica de Madrid, la Cooperación Española y hay otros. Por supuesto. Entonces, ese proyecto decíamos, bueno, hemos replicado Luz en Casa en varios países, beneficiando a 60.000 personas, en entornos complicadísimos, vamos a un reto más, que son los campos de refugiados. Pues la primera etapa del proyecto, lo que planteábamos era desarrollar emprendedores. Por cierto, aprovecho para contar que nosotros comentamos, y estoy seguro que Fundación Microfinanzas tiene muchísima experiencia en el papel de las mujeres como emprendedoras de éxito, ¿no? Y bueno, la primera barrera es que era casi terminantemente prohibido el promover emprendimientos en los campos de refugiados, que en cierto caso tenía sentido, porque era una forma de retener, asentar a población que debería estar de manera temporal. El cambio vino por un cambio regulatorio de política de Naciones Unidas y que tras un nuevo marco de trabajo con los refugiados, y nos habilitó a que en la segunda etapa estamos trabajando con el reto de generar emprendimientos en los campos de refugiados para los propios campos de refugiados y para las comunidades de acogida, que en muchos casos están en peores condiciones. Entonces, ha sido Luz en Casa, cada vez es un cambio distinto, una evolución, y ahí ha sido un cambio regulatorio, que te ponía una barrera clarísima que ahora hemos conseguido romper, o que se han roto, y que nos cambia el modelo y nos permite darle sostenibilidad a algo que si no era muy, muy cuestionable. Perfecto. Nos están llegando algunas preguntas, son las 11:15 del público, os las voy a trasladar. La primera dice, ¿cómo se puede ser innovadores en la manera de trabajar y cómo involucrar a la gente a la que se quiere llegar? Os pregunto. ¿Quién se atreve? Bueno, es que no, yo no sé si es que es un mandato. O sea, y creo que ya está muy calado el hecho de trabajar por y para la comunidad, pero con las comunidades donde trabajas. Pero es que si no, los proyectos, en nuestro sector está inundado de proyectos en los cuales se han diseñado sin tener en cuenta, sin involucrar desde el comienzo a las comunidades que vas a beneficiar, y creo que es un error. ¿Cómo? Con muchísima paciencia, adaptándote al entorno, trabajando con profesionales locales que conocen los hábitos, conocen el lenguaje, dedicándole mucho tiempo. En muchos casos nosotros duplicamos lo que cuesta el coste de un equipo en trabajo comunitario y ir dando pasitos, generando una confianza desde cero o desde negativa, porque son comunidades donde trabajamos que generalmente que han sido engañados en muchas ocasiones, y hay que empezar a generar esa confianza, y hay que tener mucha paciencia y metodología de trabajo, y un poco liga con un comentario de Carlos del hecho del trabajo con las comunidades en los proyectos en los que se ejecutan a nivel empresarial, pero que en el ámbito de desarrollo también hay que ser todavía más exquisito. Nos llega otra pregunta, esta es para ti, Miriam, expresamente.
¿Qué documentación técnica y económica, no la administrativa, hay que presentar en la convocatoria anual de las subvenciones de innovación para el desarrollo de la agencia? ¿En qué? Perdona, repíteme, ¿en qué? O sea, ¿qué documentación técnica y económica hay que presentar en la convocatoria anual de las subvenciones de innovación para el desarrollo? Pues ahí sí, si queréis, lo que podemos hacer es que os copio el link en el que está toda la información, incluso los formularios y donde habría que rellenarlo para que tengáis toda la información para poder postular a esta convocatoria. Lo que es importante es el tema de ir en alianzas. Se tiene que conformar consorcio, puede ser ONGs, universidades y sí o sí tiene que ir una empresa y el proyecto tiene que ser verdaderamente innovador. Esa es cuando se valoran los proyectos, el componente de innovación tiene un peso del 30%, se va y fuera de la casa también, aunque luego hay una valoración interna de todo cómo afecta en los países, cómo afecta desde una perspectiva sectorial, pero toda la documentación está en la página web de la ECID y ahora os mandaré el link para que lo tengáis y sea sencillo acceder a todo ello. Muy bien. Oye, en este tramo final me gustaría que dentro de la reflexión que estamos haciendo, que creo que es bastante interesante, es decir, una reflexión realista y crítica, si fuese necesario, en cuanto al y de la Agenda 2030. ¿Sois optimistas de cara al futuro, al cumplimiento y del papel que va a jugar la innovación en la consecución de esos objetivos? Carlos. Yo no soy ni muy optimista ni pesimista, porque yo creo que pasará como con los ODM, ¿no? Objetivos de Desarrollo del Milenio, que luego de los 17 objetivos, pues habrá algunos que mal, otros que bien o a medias. Es decir, cómo se mide a dónde se llega, pues será una cosa de estadísticas, ¿no? Al final, pues cuánta se ha reducido los índices Gini de desigualdad aquí y allá. Hay menos pobres, más pobres, cuántos niños van a la escuela, la igualdad de género, pues cómo ha quedado. Claro, todo eso, desde lo de las tecnologías, entiendo que es un instrumento más que algo que se mida, ¿no? No hay... O sea, lo de la innovación no es un fin en sí mismo, ¿no? Sino que serán los objetivos los que se midan, ¿no? Pero vamos, es un medio necesario para algunos objetivos, como educación o como muchos otros, ¿no? Ahora, ¿yo soy optimista? Pues depende cómo me levante, ¿no? No soy enormemente optimista, depende, ¿no? No soy muy optimista, la verdad. Tampoco soy pesimista, pero vamos, tampoco... Pero bueno, creo que soy optimista, sobre todo, creo que esto tiene que ser un complemento a otras cosas. Es decir, por ejemplo, cuando hablas de derechos humanos, tú tienes todo un mundo de tratados, tenemos ahí los grandes tratados, 14, 15 grandes tratados, luego los tratados regionales. Claro, en el fondo los tratados tienen una lógica que es la de si el Estado cumple, el ser humano, los tribunales, las políticas nacionales, el control institucional. Y luego todos los ODS en gran parte son derechos humanos. 9 o 10 son, luego otras cosas tienen que ver con la economía o con el medio ambiente, pero tienen otra metodología, ¿no? Otra metodología que es la metodología por objetivos y otra metodología que es la cooperación internacional y la cooperación también en cada estado, vamos, o que los estados asuman el cambiar sus políticas, ¿no? Las políticas dentro de los estados tampoco están cambiando tanto, ¿no? Si vemos hacia adentro, ¿no? O sea, en el debate político tampoco esto de los ODS tampoco está muy metido, ¿no? Dentro de cada estado. Y luego en el ámbito internacional es verdad que hay todo un discurso sobre los ODS, pero bueno, habrá que ver si ese discurso luego penetra realmente, ¿no? Yo soy optimista, hombre, yo creo que es necesario y que se darán pasos. O sea, yo creo que está bien, en ese sentido soy optimista. Pero vamos, también hay que ser conscientes que si los ODS se aprobaron como una declaración de la Asamblea General, pues es porque no había más voluntad de compromiso por parte de, ¿no?
de la comunidad internacional, no querían hacer tratados, no querían asumir otro tipo de compromisos. Entonces hay un poco de voluntarismo y la comunidad internacional está ahora fatal, o sea, tampoco, ¿no? Con Trump, con Bolsonaro, etcétera, etcétera, tampoco es que sea un momento de gran fortalecimiento del multilateralismo y todo esto, ¿no? Pero bueno, dicho eso, yo creo que esto es, como todo, avanza entre luces y sombras, ¿no? Y por tanto yo creo que va avanzando a pesar de los obstáculos, ¿no? Por ejemplo, Paloma, vosotros que estáis en el día a día ahí trabajando in situ, ¿cómo te has levantado hoy? ¿Optimista respecto al cumplimiento de estos objetivos? Por nuestra parte, sí. La verdad es que nos vemos totalmente alineados con muchos de ellos. O sea, sí que vemos que es una agenda ambiciosa, imprescindible las alianzas y bueno, sí que vemos la situación actual como que plantea un reto importante, ya que el ODS 1, el de la reducción de la pobreza, pues venía teniendo un proceso súper interesante, una evolución muy, muy favorable en los últimos años. Es verdad que está empeorando fuertemente pues, debido a la crisis del coronavirus, pero esto no solo hace que se ralentice la evolución, sino que incluso se esté yendo como para atrás en algunos indicadores. Es verdad, pero bueno, yo creo que todos tenemos un rol importante, tenemos que entender cuál es nuestro rol en todo este ecosistema que busca ese desarrollo y la reducción de la pobreza o cualquiera de los otros objetivos es indispensable para un desarrollo sostenible y para dar respuesta a todo el desafío que nos enfrentamos. Entonces, para la Fundación de Microfinanzas del BBVA, la razón de ser y nuestro propósito, creo que tiene como más sentido que nunca en este momento. Además, necesario ante todo. Los demás, sí. ¿Qué visión tenéis? Julián, Miriam. ¿Empiezo yo, Julián? Sí, Miriam. Vale. Bueno, yo soy peligrosamente optimista, pero creo que Carlos lo ha explicado muy bien. Hay cierto grado, ¿no? de realismo en hasta dónde se puede llegar, pero hay una cosa, bueno, varias cosas que me han parecido muy interesantes. Algo que ha dicho Paloma sobre las personas beneficiarias como agentes del cambio, ¿no? Y todo lo relacionado con las startups, fundamental. Nos estamos relacionando con personas que son agentes de su propio cambio y cómo se puede apoyar ese cambio. Y luego, al respecto de si vamos a conseguir los objetivos, pues ahí me ha hecho pensar en Harari, ¿no? Y cómo en su libro habla de esta diferencia, de qué diferencia al ser humano ¿no? de otros animales y cómo hemos llegado a este grado de desarrollo o de evolución. Y es creyendo en cosas comunes, ¿no? Entonces, si nos creemos estos objetivos, tardaremos 10 años, ojalá tardemos 10 años en alcanzarlos, tardaremos un poco más, seguiremos caminando y reformulándolos también. Pero cuantos más personas creamos en estos objetivos, más fácil será alcanzarlos. Muy bien. Y para terminar, ¿algunas recomendaciones prácticas de cara al futuro? Si tuvierais que pedir un poco la carta de los Reyes Magos, por dar el turno de palabra a Julián o Gabriel, ¿qué recomendaciones prácticas de cara al futuro estableceríais o pediríais dentro de esta acción de innovación para el desarrollo? Julián. Bueno, yo reforzaría un poco la idea que hemos estado debatiendo durante la mañana de la necesidad de la innovación, pero la innovación con sentido, la innovación ética, la ecoinnovación, la innovación sostenible. Y tener siempre como aliado la tecnología, un poco con los mismos criterios, no la tecnología por la tecnología, sino la tecnología que realmente pueda aportar y enfocada a cubrir unas necesidades. Antes, cuando estábamos hablando de los ODS, totalmente de acuerdo con todas las contribuciones. Yo creo que con estos objetivos, al final, es la suma de las contribuciones, de muchas contribuciones. Creo que además la innovación es algo básico para cubrir esos objetivos. De hecho, hay un objetivo concreto que sí que se enfoca en la innovación, pero más allá de ese objetivo concreto para cubrir el resto necesario innovar, pues son objetivos complejos que no es fácil
alcanzar. Yo creo que era Einstein el que decía, no podemos esperar a tener resultados diferentes si hacemos lo mismo. Entonces, en este caso yo creo que aplica, tenemos que innovar, hacer diferentes aproximaciones y totalmente de acuerdo con el tema de la colaboración. Nosotros hace 2 años hicimos una revisión de nuestro plan estratégico y lo que veíamos como entidad que era una fortaleza, que era el tener detrás 2 grandes entidades como era Cruz Roja Española y Fundación Vodafone, rápidamente nos dimos cuenta que también era una debilidad, porque lo que nos hacía era que estuviéramos en una burbuja y no nos abriéramos a colaborar hacia afuera con otras organizaciones, porque realmente lo teníamos todo dentro, pero lo que era una fortaleza realmente era una debilidad y ahora mismo esto pues, se ha intentado reconducir y dentro de nuestros valores está la colaboración, con lo cual en objetivos ambiciosos la colaboración es fundamental. Gabriel. Sí, gracias, Alfonso. En línea con el ser optimista o pesimista y con esta última pregunta, yo creo que hay que ser realistas porque tenemos además ya una experiencia. Se han cumplido 5 años desde la aprobación de la Agenda 2030 y es un camino largo, entonces creo que hay datos para saber si el realismo te lleva a que se van a cumplir o no, pero coincido con Miriam en que, bueno, es una tendencia. Veamos si por lo menos estamos llevando una tendencia a aminorar esas brechas. En cuanto a recomendaciones, creo que hay una vía que se han hablado de las alianzas y hay que dar un paso en todos internamente y reflexionar sobre cómo podemos innovar en nuestros procesos, en nuestros hábitos tradicionales, nuestros procedimientos súper estrictos y para profesionalizar la generación de alianzas y huir del voluntarismo, porque está muy bien, vamos a colaborar, pero tenemos que profesionalizarlo y eso es un paso que va a romper muchos corsés ya establecidos. Y por último, algo un tanto escojante con la tendencia que hay ahora mismo en todos los sectores es la COVID-19 está ahí, pero que no nos genere un enfoque. Es verdad que ahora mismo hay que centrarse y para eso está también la atención humanitaria, la ayuda humanitaria, pero que hay muchas otras. Estaba trabajando muchos actores en muy buenas líneas, que esto te puede hacer completamente centrarte en la COVID y olvidarte de aquello, y creo que la COVID no es todo. Yo soy optimista en que esto pasará, pero vendrán otros, vendrá la crisis climática, vendrá otra pandemia. Sigamos trabajando en proyectos que sean de futuro, lo que le exigimos siempre a los políticos, no miréis más allá de 4 años, solo en 4 años, mirad más allá de 4 años. Entonces, si de repente ahora todos focalizamos en la COVID, vamos a dejar proyectos que han empezado, que han funcionado a medias y luego tendremos que recuperar. Perfecto, oye, pues ya son las 11:30. La verdad que el tema es muy interesante, da para mucho. Es una pena no poder seguir. 5 ponentes de lujo que al principio decían y sostenían que las políticas de desarrollo pueden cambiar el mundo. Si es así, Prensa Ibérica y Grupo Z estará aquí para contarlo, pero no solo para contarlo, sino para, con estos invitados ilustres, seguir reflexionando y analizando esos instrumentos necesarios para que la vida sea mejor para todos y sobre todo en aquellas zonas donde más se necesite, desde lo local, desde la tecnología, desde la innovación. Como grandes términos que hemos hablado en el día de hoy. Solo quiero agradeceros, Julián, Gabriel, Miriam, Paloma y Carlos, la excelente exposición. Ha sido un auténtico placer y que al público obviamente le haya servido para que en estos tiempos de extraña normalidad hayamos reflexionado un poquitín más para ser mejores. La verdad que muchas gracias a todos y hasta la próxima. Un saludo. Bueno, muchas gracias. Un placer. Gracias a ti, hasta Alfonso, otro día. y a Prensa Ibérica y a Grupo Z. Gracias a todos. Gracias. Venga. Gracias a todos. Un placer. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.